Buenos días a todos mis alumnos de octavo, espero que estén súper bien. El día de hoy les tengo el siguiente tema, que es sobre la economía y el comercio en la Edad Moderna. Las clases anteriores hemos visto lo que fue la política en la Edad Moderna, el nuevo Estado moderno, con estas monarquías absolutas, las ciudades-estado italianas. Vimos en la clase anterior lo que fue los problemas religiosos de la Edad Moderna, la ruptura del catolicismo con las reformas luteranas, la contrarreforma de la Iglesia también, y en esta clase veremos la parte económica, todo lo que tiene que ver con eh, sistemas económicos, el comercio, rutas comerciales. Todo eso lo veremos en esta clase. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan caracterizar la economía mercantilista y el comercio durante la Edad Media. Primero vamos a hacer una actividad introductoria. Quiero que ustedes puedan distinguir cuál de estas tres pinturas es parte del barroco. Nosotros vimos el barroco en la clase pasada, así que piensen, ¿cuáles eran las características del barroco? ¿Cómo tenía que ser el fondo en el barroco? ¿Cómo eran los colores en el barroco? Bueno, piensen, les voy a dar unos segundos. 3, 2, 1. La alternativa correcta es la A. Solo esta que está acá pertenece al barroco. Ustedes pueden ver cuál es el tema que se repite en todas las pinturas, porque todas tienen el mismo tema. Si se dan cuenta, el tema que se repite en todas las pinturas es la Virgen María con el Niño Jesús. En la primera imagen tenemos la Virgen con el Niño de 1650 de Bartolomé Murillo. Por el año podemos saber que está en plena Edad Moderna. Edad Moderna es desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Pero en la Edad Moderna tenemos también que estuvo el Renacimiento. Pero el Renacimiento es a principios de la Edad Moderna. Aquí tenemos el Renacimiento empieza a partir del siglo XIV, XV y XVI. Aquí tenemos siglo XVI, la Virgen, el Niño y Santa Ana, que es la madre de María, de Leonardo da Vinci. Y al medio tenemos esta pintura de la Edad Media, que se llama la Madonna dei Tramonti. Madonna significa mi señora. Madonna. Así como la cantante, Madonna es mi señora. Lo que sería en francés Notre Dame, nuestra dama. Por eso la iglesia se llama Notre Dame, nuestra dama. En italiano es Madonna, nuestra señora. Ahora vamos a ver más que nada las diferencias para repasar. Recuerden que el barroco, así como debían poner en las actividades que hicimos en la clase pasada, refleja la ruptura que va a tener la iglesia con los luteranos, con la reforma protestante, ya que la iglesia va a buscar una manera desesperada de atraer a los fieles. ¿Y cómo puede atraer a los fieles? Cautivándolos con la belleza, con la realidad, con haciendo pensar a las personas que veían los cuadros que estaban viendo fieles retratos de los personajes. O sea, estaban viendo prácticamente fotografías a los personajes mismos, para que sintieran más admiración, más devoción. Por eso se resalta la figura humana, los detalles de los cuerpos humanos, más que la perfección, las expresiones ya no tan afables como eran del Renacimiento, que estaban todos felices en el Renacimiento, siempre sonriendo. Las expresiones son más distintas. En este caso tenemos una expresión más impérita, más seria de la Virgen, quizás hasta con un poco de desdén. Tenemos los fondos oscuros que se van a dar en el barroco, que se llama el claro oscuro, y se usa este fondo oscuro para que pueda resaltar mejor la luz. Aquí en este lado vemos los rostros de los personajes, el cuerpo iluminado por una luz que podría venir del lado de acá. En cambio, en la Edad Media, los estilos que se dieron como el gótico, el románico o el
bizantino, el arte bizantino, va a resaltar no los fondos oscuros, sino que resalta los fondos dorados, porque le quiere dar divinidad a los personajes. Para alguien de la Edad Media hubiera sido impensable poner un fondo oscuro a una obra religiosa, porque ¿cómo vas a ponerle algo oscuro que representa la maldad? Tiene que ser algo dorado que represente la luz. Ellos también representan la luz, pero a través del dorado. Aquí pueden captar cómo es la luz encima de los cuerpos. También vemos que en la Edad Media las proporciones no son iguales a la realidad humana, porque tenemos, por ejemplo, la cabeza del niño Jesús es muy pequeña en comparación con el cuerpo, en cambio aquí tenemos un tamaño ya real de la cabeza, las cabezas de los bebés siempre son más grandes. Tenemos en su rostro no hay expresión, porque no sabían cómo hacerle expresión a los personajes, y te vemos como no hay mucho detalle. En cambio aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver la textura de las telas. Vemos que la tela, por ejemplo, del paño es distinta a la tela de la parte del vestido, pero en cambio aquí vemos todo igual, todo plano. Aquí vemos perspectiva, fondo, luz, color. Aquí vemos más plano las cosas. Porque aquí la idea no era resaltar el talento del artista, sino hacerlo lo más fácil, lo más simple, para que la gente que no supiera leer pudiera entender la imagen. En cambio, en el barroco vamos a tener cómo el artista busca más que nada el ego, busca demostrar que él puede recrear también otras texturas y variar las texturas de la tela, del fondo, busca mostrar lo talentoso que es. Ahora, yo quiero saber qué creen ustedes que es el mercantilismo, solo viendo esta foto. Miren esta foto y piensen, ¿qué creen ustedes que es el mercantilismo? Como pista tienen esta foto. Tenemos un barco, tenemos monedas de oro, tenemos un mapa de América, tenemos una bandera de Francia. ¿Qué creen ustedes que es el mercantilismo? Piensen unos segundos antes de que yo les diga. El mercantilismo es una doctrina política y económica, es decir, un conjunto de ideas políticas y económicas que se van a desarrollar en Europa, en el continente viejo, entre los siglos XV al XVIII. El fin del mercantilismo va a ser acumular metales preciosos como el oro, la plata. En estas ideas políticas y económicas, los estados van a tener gran intervención en la economía, generando medidas para proteger la mercancía, proteccionismo, generando monopolios, controles de ingreso y salida de las mercancías. Anoten eso tal cual está ahí, porque vamos a ir explicándolo a medida avancemos la clase para que les quede mucho más claro. Primero, para explicar, ¿por qué creen ustedes que es importante el oro? Piensen un momento. El oro, aquello que es tan caro, que todas las personas quieren tener una joya de oro, aquello por lo que los pueblos se mataban, por lo que se entra en guerra. ¿Por qué creen que es muy importante el oro? Alternativa A, por su brillo y dureza. Alternativa B, porque es un símbolo de poder. Puede ser esa. Alternativa C, porque es un mineral escaso. O alternativa D, todas las anteriores. Tic, tac, tic, tac. Adivinen. Es la alternativa D, todas las anteriores. Voy a explicar. ¿Por qué es tan importante el oro? Ahí tenemos una imagen de cómo sería una pepita de oro y el oro en quilates. El oro es muy importante ya que desde hace milenios, desde que existe el ser humano, se ha considerado que el oro es un símbolo de poder. ¿Pero por qué es un símbolo de poder? Ya que las civilizaciones antiguas creían que lo más poderoso en este mundo era el sol y consideraban que el sol era un dios. Todos los dioses más importantes de la antigüedad de Egipto, como por ejemplo Ra, va a ser la representación del sol. El Inti de los incas también va a ser una representación del sol, ya que el sol da vida, da calor. Entonces ellos van a ver el oro y van a considerar de que
el oro atrapa la luz del sol y de que el oro es la luz del sol misma. Es el oro convertido en roca. Entonces van a considerar que es una roca sagrada. Pero también va a ser muy importante porque aparte de tener este brillo del sol único, va a ser un material escaso. El oro se creó hace millones y millones de años, cuando el planeta Tierra estaba en formación. Hubo una serie de coaliciones, de choques entre el planeta Tierra y distintos meteoritos o asteroides. El oro es un material que viene literalmente de otra galaxia. Entonces, a través de un meteorito, hace millones de años, terminó cayendo en la Tierra. Por ende, todo el oro que hay en la Tierra no puede volver a conseguirse, no se puede volver a recrear el oro. Entonces, es un material que es acabable. Y esto se dieron cuenta las personas en la antigüedad, que el oro era un bien limitado. Entonces, las personas que tuvieran el oro, que lo pudieran tener en su poder, iban a tener una parte de este mineral único y agotable. También es muy importante el oro, ya que es un mineral que es muy resistente y muy maleable. Maleable quiere decir que le puedes dar la forma que tú quieras. Desde anillos, monedas, lingotes, grandes esculturas, puedes hacer lo que quieras con el oro. Incluso pequeñas láminas. Un pedacito pequeño de oro se puede extender metros y metros porque es muy maleable. Pero también como es maleable, también es muy resistente y duradero. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, lo pones a la intemperie y le cae agua, tierra, no se va a manchar, como por ejemplo otros minerales que se manchan. El oro siempre permanece brillante y por eso siempre ha sido tan importante para la gente de la antigüedad. Ha sido siempre como un símbolo de poder, de los dioses, de estabilidad. El oro ha sido muy, muy importante. Y según el mercantilismo, que es la doctrina económica que va a ser de la edad moderna, estos metales, como el oro, se deben acumular. Los estados, los países, van a buscar tener la mayor cantidad de riquezas, la mayor cantidad de oro. Literalmente van a buscar llenarse de oro. Ahora voy a dar otras características del mercantilismo. Pero para eso quiero saber si ustedes jugaron alguna vez al Monopoly. ¿Quién no ha jugado al Monopoly? O sus variantes chilensis como la Gran Capital, el Gran Santiago, o todas sus variaciones chinas. ¿Cuál es el objetivo del Monopoly? ¿El objetivo es tener más edificios que el oponente? ¿El objetivo es tener más dinero que el oponente? ¿El objetivo es comprar la mayor cantidad de propiedades para que solo te paguen a ti? ¿O el objetivo es no caer en la cárcel? ¿Cuál es el objetivo del Monopoly? Piensen. Monopoly significa monopolio en inglés. Y tal cual como vamos a ver ahora en el monopolio, lo más importante en el Monopoly es comprar la mayor cantidad de propiedades para que solo te paguen a ti. O sea, el objetivo del juego es que vayas comprando todo, cosa que cuando otro participante caiga en tu casilla te tenga que pagar. Y así te tenga que pagar una y otra vez y una y otra vez para que tú te vayas haciendo cada vez más rico. En el caso del monopolio real, no era comprar propiedades, sino que era tener este control absoluto de todo lo que había, de todo el comercio. Aquí en este caso, el que iba a ser el que se iba a transformar en el ganador del Monopoly sería el Estado, ya que el Estado, los estados modernos, van a controlar todas las propiedades, todo el comercio, todo el dinero, todas las especies, todas las telas, todos los productos van a ser controlados por el Estado. Esto quiere decir que el Estado va a decidir qué se exporta y qué se importa. Cuando hablamos de exportación estamos hablando lo que se vende al extranjero y cuando hablamos de importación, lo que se compra del extranjero y se trae al país, al Estado. Ellos van a controlar qué es lo que sale y qué es lo que no sale. Esto se va a ver el monopolio mucho más fuerte cuando los europeos descubran América y conquisten América y partes de África, ya que aquí los estados europeos van a prohibir ciertos productos,
tanto en Europa como en América, van a prohibir cierto comercio de ciertas cosas. En otras palabras, para que les quede muy claro, el monopolio comercial, mono significa uno, el control por una persona. Quiere decir que el Estado va a ser el que pone las reglas en la economía. Ellos deciden si el Estado, si esta, por ejemplo, Venecia, ellos deciden si Venecia puede venderle telas a Francia. Si el Estado dice que Venecia no le puede vender telas a Francia, entonces no se puede. Si el Estado decide que desde hoy, por ejemplo, somos Inglaterra, entramos en guerra con Francia, nadie le puede comprar cosas a Francia y nadie le puede vender cosas a Inglaterra. El Estado lo controla. Lo que no era así en la Edad Media, porque en la Edad Media todos se comercializaban entre sí. En cambio aquí va a estar prohibido ciertas cosas y quien quiera vender lo que está prohibido va a ser duramente castigado. Anoten esta definición. El monopolio comercial es el control absoluto del comercio por parte del Estado. El Estado decide que se exporta o importa, además de que las colonias podrán comercializar solamente con su metrópolis. Esto lo van a entender más cuando vayamos a las clases siguientes de Conquista de América, quedando todo comercio fuera de estas indicaciones estrictamente prohibido y duramente castigado. Aquí el Estado se va a poner bélico y va a castigar a todas las personas que no le hagan caso. Otra medida que tenemos es el proteccionismo. El proteccionismo es cuando el Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para acumular sus riquezas. Esto nuevamente demuestra que el Estado interviene en la economía, así como aquí se adueña de toda la producción y controla todo, aquí protege la economía también. Por ejemplo, si en Francia los franceses venden colonia, venden perfume, si los franceses venden perfume, pero los venecianos también venden perfume y es mucho mejor un perfume italiano que uno francés, la gente va a querer comprar el italiano, la gente de Francia. Entonces el Estado, el rey, decide que, bueno, pueden comprar cualquiera de los dos, pero le pone un impuesto al perfume italiano veneciano, cosa que las personas tengan que comprar el francés porque les va a ser mucho barato. O por ejemplo, si hay una empresa de Francia que vende zapatos y es una empresa francesa, como dije, está en Francia, lo más importante para el Estado es que esa empresa francesa triunfe, no una empresa italiana, no una empresa inglesa, no una empresa española. Entonces, por eso decide ayudar a esa empresa. Y va a hacer todo lo posible para que los otros zapatos de otros lados no se vendan. Aquí no va a ser una libre competencia como en el supermercado que uno ve el mismo producto pero distintas marcas. No, aquí todo va a ser de la misma marca, todo va a ser de la misma empresa, porque la idea es que todo lo que se compre sea del mismo estado. Que yo, si soy de Francia, le compre cosas a Francia, entiendo que le ande comprando cosas a Inglaterra. Que si soy de Inglaterra, me compre las cosas en Inglaterra nomás. Si soy de España, solo en España. Esas medidas van a ser las medidas proteccionistas. Anoten eso. Ahora vamos a ver cuáles fueron los productos más comercializados en esta época. Con Oriente, es decir, con Asia, donde tenemos China, la India, el Imperio Otomano, lo más comercializado con Oriente van a ser productos de lujo, como la seda y especias. Por ejemplo, en China va a haber un bichito, un gusanito, que cuando esta oruga hace su capullo, hace unos hilos muy suaves, que es lo que se llama la seda, que es una tela muy suave. Y las especias son todas estas que nosotros conocemos como aliños,
que se le echan a la comida, como por ejemplo el orégano, los clavos de olor. Esas son las especias. Recordemos que en este tiempo eh, no había refrigeración, entonces por ende muchas cosas eran se hacían para que la carne no se echara a perder, como por ejemplo la carne la bañaban en sal para que no se echara a perder. Pero después esa carne estaba incomible porque estaba muy salada. Y para quitarle el sabor a la sal, tenían que echarle orégano para hacerla más rica. Entonces necesitaban especias. Y tanto la seda del gusanito como las especias, como el orégano, se compraban en Asia. Habían algunas frutas, como por ejemplo la naranja, que solamente estaba en Asia. Habían productos como el algodón, que eso viene de una planta, que también solamente estaban en Oriente, en Asia. Productos como el arroz, que estaban en China, y productos como la caña de azúcar. Todos estos productos estaban solamente en Oriente. Y a su vez, en Europa teníamos otros productos que no estaban en Oriente. Pero más que productos, tenemos productos. O sea, lo que tenemos en Oriente, tenemos las materias primas. Es decir, directamente sacado del animal o de la planta. En cambio, en Europa vamos a tener todo lo que se crea con esta materia prima. Aquí tenemos materias primas y aquí tenemos productos. Por ejemplo, para hacer tejidos de lujo, yo les dije que las telas eran muy importantes en el arte. Para hacer tejidos de lujo, para hacer vestidos, para hacer capas, necesitas comprar algodón o necesitas comprar seda. Entonces ellos compraban en Oriente el algodón y la seda muy barata, luego fabricaban los vestidos en Europa y después te vendían el vestido más caro a Oriente. Que es como lo que pasa ahora cuando uno compra en el Express. Por ejemplo, Oriente, Asia, uno compra en China, compras carcasas de teléfono, las carcasas son súper baratas, las compras baratas en China, pero después las vendes caras en Europa. Eso mismo hacían los europeos, compraban las cosas baratas en Oriente y después las comercializaban en Europa o incluso creaban cosas nuevas con los productos orientales y después se la vendían a los mismos orientales, mucho más caro. Que eso es lo que pasa. Otro ejemplo más, como en Chile. Por ejemplo, Chile somos productores de cobre. Tenemos mucho cobre y vendemos el cobre. Pero Chile le vende el cobre, por ejemplo, a China y China con ese cobre te hace un teléfono. Con el cobre, con litio y con otros productos, te termina haciendo un teléfono, un Huawei, un Xiaomi, calidad-precio. Te hace un teléfono y después los chinos que hicieron ese teléfono con cobre chileno y litio chileno, venden el teléfono a los chilenos y se lo venden más caro. Eso es comprar materias primas para hacer los productos. En Europa, por ejemplo, se hacían vinos, se tenía el hierro, que eso sí era una materia prima que solamente se da en Europa, se tenían cereales, se tenía mucho trigo, se tenía el cuero. Pero más que nada el producto que más se vendía en Europa eran los tejidos, los vestidos, las telas. Y esos eran hechos con seda y algodón. Recuerden siempre eso. Para poder comercializar las cosas, se van a dar las rutas comerciales. La ruta comercial es un lugar por donde pasa el barco o la caravana con los productos. Por ejemplo, aquí la ruta de la Liga Hanseática es más que nada una ruta marítima, donde vemos estas rayitas, los caminos que tienen que hacer los barcos para poder llegar a distintos puertos y entregar sus productos. La ruta de la Liga Hanseática, Hansa, viene de la palabra gremios. Hansa. Porque esta liga, es decir, como esta alianza, eso es una liga, fue una alianza que partió en Alemania, donde varios vendedores, varios comerciantes, deciden agruparse, vendedores de Alemania, de los países escandinavos, de Inglaterra, todos los que están en el Mar del Norte,
se van a agrupar para así poder proteger sus intereses. Porque pasaba que en esa época había muchos robos por estas zonas o había muchos accidentes. Entonces, una especie de protegerse y de hacer seguros, se agrupan en una liga. Todos los gremios se agrupan en una liga. Los productos que se van a comercializar por aquí va a ser madera, cera, ámbar y cereales. Otra ruta, esta un poco más interesante, es la ruta de las especias. Aquí tenemos a Europa, que es tan chiquitita comparada con los otros continentes. Y recuerden que yo les dije que las especias van a ser muy importantes para la comida, para sazonar la carne. Pero esos productos, las especias, vienen de Asia, China, la India. Entonces, esta va a ser la ruta de las especias. Los productos van a venir desde China y puede haber una ruta que es en barco y hay rutas que se van a hacer a pie. Pero cuando es en barco, pasan por acá, lo que ahora es el estrecho de Gibraltar. Y pasan por el Mediterráneo también. Tienen que pasar sí o sí en algún momento en un barco. Esa es la ruta de las especias. Y como lo dice su palabra, lo que más se comercializaba eran especias. Comino, clavo de olor, orégano. La otra, y esta ruta es muy importante, es la ruta de la seda. La ruta de la seda, como lo dice su palabra, va a ser principalmente del comercio de seda, de esta tela que se hace a partir de gusanitos. La seda se encuentra principalmente en la India y en China. Esto está en Asia. Pero esta es la ruta más interesante porque no solo se van a compartir productos y materias primas, sino que en la ruta de la seda también se van a transportar ideas, porque esta ruta pasa más a fondo por distintas partes de Asia, pero al interior de Asia. En cambio, la ruta de las especias pasa más que nada por fuera. O sea, alguien que se vaya en barco desde Venecia hasta Málaga va a conocer solamente esos lados, donde vaya parando el barco. En cambio, en la ruta de la seda, tú vas a conocer Asia, pero en profundidad, porque te vas a adentrar en Asia, ya que la ruta de la seda, la más famosa, era la ruta a pie. Entonces, de esta manera se van a poder transportar ideas, vas a poder aprender de la cultura, y este lugar también va a ser muy codiciado por los minerales, por las cosas que hay aquí, y grandes personajes de la historia, como Alejandro Magno, Genghis Khan, Marco Polo, van a intentar abarcar esta área. Genghis Khan y Alejandro Magno van a intentar conquistar toda esta área. Eso ustedes a lo mejor tienen que haberlo visto en la Edad Media. La ruta de la seda también es interesante porque se puede hacer como un turismo. Actualmente, tú si dices que quieres hacer la ruta de la seda, contratas un paquete de viajes donde conoces toda Asia, todo lo que se llama sudeste asiático, el sudeste asiático. Hay como los cuicos que se van de viaje. Para conocer todos estos lugares, tú pides los viajes de la ruta de la seda. Y puedes conocer tanto China como la India, el Medio Oriente, Irán, Irak, China, Tailandia, etcétera, etcétera. Luego, cuando se descubra América, se van a encontrar otros productos, o sea, otras materias primas que van a ser muy codiciadas por los europeos. Cuando se descubra América, de América se va a sacar el oro y la plata, cacao, que con eso se va a hacer el chocolate, el café, el coco. Hago un especial énfasis en el cacao, porque aquí tenemos otro ejemplo de cómo los europeos hacen un producto de esta materia prima, ya que, por ejemplo, en América se usaba el cacao y se lo comían así, el granito de cacao, la planta de cacao. En cambio, cuando lleven esto a Europa, en Europa lo van a transformar en lo que es el chocolate. Y van a crear la maravillosa existencia del chocolate. Así que agradezco mucho a la persona que inventó el chocolate. Muchas gracias, persona que inventó el chocolate. Y en África
se va a sacar mucho oro y plata. Y recuerden que lo más importante para los estados mercantilistas es el oro y la plata. ¿Qué problemas tuvo el mercantilismo? Ahora vamos a ver los problemas que tuvieron los estados mercantilistas al intentar acumular riquezas, al intentar proteger tanto la economía. Vamos a ver las consecuencias que tuvo el mercantilismo. Primero, o sea, los problemas. El primer problema que va a tener el mercantilismo es que se van a cerrar las rutas comerciales. Yo le mostré en este mapa que lo más importante eran los productos de Asia. Pero para llegar a Asia tienes que pasar por acá. Tienes que pasar por el norte de África y tienes más que nada que pasar por Asia. Por esta parte que está acá, donde dice Damasco, Petra. Y en esta parte de acá está Jerusalén, la tierra santa de Jerusalén, que durante la Edad Media fue un terreno tan en conflicto que hizo colisionar la religión cristiana con la religión islámica. Recuerden eso lo vieron en las cruzadas, todas esas batallas, todos esos conflictos que pasaron acá, donde ahora está Israel, donde está Palestina. Entonces, como lo más importante es el comercio, cada estado quiere comprar sus productos para poder vender otros productos, necesita pasar por aquí. Más que nada por este paso. Mira, ustedes ven que se puede pasar en barco, pero hay un camino en tierra, que es este que está acá. Justo donde está Constantinopla del Imperio Bizantino, en este puntito. Es esta conexión de Europa hasta Asia. Aquí está la ciudad de Constantinopla. Y tienen que haberla escuchado mucho el año pasado cuando tuvieron Edad Media. Espero. Para poder pasar por Asia, tienes que pasar sí o sí por esta zona. Para hacer todas estas rutas. Necesitas tener los permisos. Pero, en el año 1453, los turcos otomanos van a conquistar la ciudad de Constantinopla y van a cerrar todas las rutas comerciales. O sea, todo el comercio que se realizaba de Europa hasta Asia, por el Mediterráneo, por África, por la ciudad de Constantinopla, todo esto no lo van a poder hacer, porque los turcos no van a permitir el comercio. Va a ser un lugar más peligroso. Además, esto le va a demostrar a la cristiandad que los turcos van en serio. Los turcos van a llegar a conquistar hasta acá. La idea de los turcos era prácticamente comerse a Europa, como un Pac-Man, comerse a Europa. Entonces las rutas comerciales se van a cerrar y van a haber un montón de problemas, batallas, guerras. El Imperio Otomano, que va a ser todo esto que está en rojito, va a ser uno de los imperios más duraderos de la historia, porque va a durar desde el siglo XIII hasta 1922. Va a durar desde el año 1299 hasta 1222. El Imperio Otomano dura hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. O sea, el Imperio Otomano duró caleta, duró mucho. Y el Imperio Otomano fue los que cerraron estas rutas comerciales. Y dijeron, por aquí no pasarás. You shall not pass. Cerrado. Cerrado, clausurado. Y los europeos no pudieron seguir circulando libremente hasta Asia. Así que ya no podían tener su orégano para la carnecita y para el asado, ya no podían tener sus telas para hacerse sus vestidos, ya no podían seguir su comercio. Y tenían que buscar otras formas para llegar a Asia. Otro problema que hubo fue esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Mira la imagen con atención. ¿Qué es el personaje que tenemos acá? Tiene una espada curva, tiene sus pequeñas pistolas, tiene su gorro de capitán, está en un barco. ¿Qué son estos personajes? Aquí tenemos otro gran problema que va a tener el mercantilismo y que de hecho va a ser un problema, va a ser generado por el mismo mercantilismo, que van a ser los piratas.
Aunque los piratas van a existir desde el primer principio de los tiempos, los piratas siempre han existido, incluso hasta el día de hoy existen los piratas. En la edad moderna se va a dar la edad dorada de la piratería, The Golden Age, la edad dorada de la piratería. Esta parte a mí me interesa mucho, así que pongan atención. Los piratas, que uno piensa que son estos mandingas, estos malos, podemos definirlo como son aquellas personas que practican el saqueo marítimo, son unos saqueadores, pero unos saqueos del mar. Pero no solamente se encargan de robar, porque todos tenemos esta idea de que lo único que hacían los piratas era robar. Pero más que robar, lo que ellos hacían era el comercio ilegal. O sea, ellos robaban tanto especies, tantos materiales, tanto oro, plata, joyas, pero también se encargaban de vender mercaderías prohibidas. Recordemos que el mercantilismo prohibía el comercio de ciertas cosas. Por ejemplo, si España estaba en guerra con Inglaterra, nadie le podía comprar a Inglaterra. Pero supongamos que alguien en España que tenía mucho dinero quería comprar un producto en Inglaterra, lo podía hacer, pero en secreto. ¿Y a quién le compraba las cosas? ¿Quién eran los que les comercializaban? Eran los piratas. Los piratas se encargaban de vender todas aquellas cosas ilegales. Yo creo que a lo mejor todos vieron Los Piratas del Caribe, pero en Los Piratas del Caribe se habla del contrabando del ron. Porque el ron era un trago que estaba particularmente en las colonias españolas y los ingleses tenían prohibido comprar el ron. Pero aún así se contrabandeaba. Y eso lo hacían los piratas. O sea, a causa de las prohibiciones, el mercantilismo terminó generando más problemas. Y vaya que tuvieron problemas con los piratas. Aquí tenemos algunos piratas famosos. Se me tapó. Se me tapó el mismísimo. Aquí tenemos algunos piratas famosos como Edward Teach. Esta es una imagen de una serie que se llama Black Sails, que está representando a Barba Negra. ¿Ustedes han escuchado el nombre de Barba Negra? En Los Piratas del Caribe hablan de él. Edward Teach, el pirata Barba Negra. Él era un pirata muy famoso. Era un pirata muy famoso que su fama, su época de gloria fue aproximadamente 2 años, pero era conocido por ser muy sanguinario y él se dedicaba a perseguir barcos mercantes, es decir, estos barcos que transportaran distintos productos y los llevaba a canales peligrosos para abordarlos. Aquí en esta época se va a dar lo que es el abordaje. Al abordaje, muchacho, al Arturo Prat, el abordaje es saltar de un barco a otro. Los piratas usaban esta táctica para entrar al barco, capturarlo y robar las cosas. Pero muchas veces uno piensa que ellos se robaban el oro y la plata, pero más que nada los piratas se robaban también los barcos, se robaban todo el barco. Y su barco va a ser The Queen's Ain Revenge, que era la imagen que acabo de borrar. Otro pirata muy famoso, y este le va a sonar a los que hayan jugado Uncharted 1, Uncharted 3, los juegos de Play, Sir Francis Drake. Francis Drake, aquí tenemos un retrato de Francis Drake, fue un corsario. ¿Qué es un corsario? Un corsario no es lo mismo que un pirata. Son muy parecidos, pero hay una diferencia conceptual. Un corsario tiene permitido robar. Un pirata roba y comercializa comercio ilegal. Un corsario es un ladrón y comercializante ilegal, pero que tiene permiso. Tiene permiso, tiene un papel de permiso. En este caso, Francis Drake era un corsario de la reina Isabel I de Inglaterra. Elizabeth I de Inglaterra, la que vimos en la clase pasada. Ya, ella tenía a Francis Drake de corsario. Y cuando ella necesitaba algo, se lo pedía a Francis Drake. Entonces, para los ingleses, porque era inglés, Francis Drake era un héroe. Pero para los españoles, que eran todos los que sufrían el robo de sus mercancías, Francis Drake era un pirata.
porque para los españoles Francis Drake no era un héroe, era un ladrón. ¿Ya? Él también es muy importante porque él circunnavegó el planeta. Circunnavegar significa que él recorrió todo el planeta, todo el círculo. Él partió de Inglaterra y se dio la vuelta por todo el mundo. Eso ocurrió entre 1577 a 1580. O sea, se demoró 3 años en dar vuelta al planeta completo, en su barco. Y también es muy importante porque Francis Drake, que es famoso a nivel mundial, estuvo en Valpo. El 5 de diciembre de 1578, Francis Drake nos vino a robar. Gracias, Francis Drake. Me siento muy feliz de que no hayas robado. Así que Francis Drake robó en Valparaíso. Y robó nada más y nada menos que los copones de oro y todas las cosas de oro y plata que había en la iglesia de la Matriz. La iglesia de la Matriz existe en la primera iglesia de Valparaíso. Claro que no estaba igual a como está ahora, pero Francis Drake, el mismísimo, él fue y saqueó la iglesia de la Matriz y se robó las cosas. Así que Francis Drake es muy importante. Para nosotros es un simple ladrón, para las colonias españolas, pero todo lo que él robaba se lo daba a la reina de Inglaterra. También tenemos mujeres piratas, aunque eso sí, son mucho más hombres los piratas. Tenemos Barba Negra, Francis Drake, Charles Vane, Jack Rackham, tenemos Bartholomew Tew, tenemos, un sinfín más de piratas que no los voy a nombrar. Pero hubieron mujeres, aunque fueron muy pocas, porque así como ustedes han visto en las películas, los piratas eran muy supersticiosos y pensaban que la mar, era mujer. Entonces la mar se ponía celosa si en el barco había mujeres y hacía que el barco encallara o se hundiera. Por eso las personas que navegaban en esa época prohibían que las mujeres subieran a los barcos. Pero se dieron situaciones excepcionales donde hubieron grandes mujeres piratas, como por ejemplo Qin Shi. Ella fue una famosa pirata china que comandó una de las flotas más grandes de la historia durante el siglo XIX. A ella esta es una representación, retrato de Qin Shi, pero también si alguien ha visto Los Piratas del Caribe, en Los Piratas del Caribe 3, sale el personaje de ella. Sale una representación de este personaje histórico. Salen Los Piratas del Caribe, que es esta imagen que está acá. Ella también es muy famosa porque aparte de ser una de las mujeres más poderosas y ser una mujer pirata, elaboró un código de leyes piratas. O sea, ella hizo un escrito donde se decía, por ejemplo, que todos los tripulantes del barco tenían que obedecer al capitán. Y además ella fue famosa porque tuvo una coalición pirata, o sea, tuvo una flota de barcos, de 400 barcos y 70.000 marinos. Ella era temible, o sea, que la vemos poco sonriente, pero yo me imagino que si viajáramos al pasado no nos querríamos encontrar con ella, porque los piratas, aparte de robar y de contrabandear, eran muy violentos. Entonces yo no quiero morir, así que no lo haría. Otras piratas famosas tenemos a Anne Bonny y Mary Red. Estas dos piratas son unas piratas que sí estuvieron en nuestro continente, a diferencia de Qin Shi. Ellas fueron parte de una tripulación de un pirata que se llamaba Jack Rackham. Una de ellas, Mary Red, se vistió de hombre y se metió al ejército. O sea, la loca, ella, la tipa, sabía pelear, sabía usar las armas, sabía todas las tácticas de guerra. Porque ella, cuando joven, se vistió de hombre, tipo Mulan, así se cortó el pelo, se puso algo para tapar sus pechos y se hizo pasar por hombre y se metió al ejército. Porque en esa época las mujeres tenían prohibido hacer cualquier otra cosa que no fuera quedarse en la casa y cuidar a los hijos. Así que ella se metió al ejército. Pero también después se aburrió del ejército y terminó entrando a una tripulación pirata. Por otro lado, Anne Bonny, que ella que está acá, y aquí tenemos una representación en una serie de ella, una actriz que interpreta a Anne Bonny. Ella también fue parte de la tripulación de Jack Rackham y era muy conocida porque era muy fiera, peleaba al igual con hombres y retaba a muerte, tanto a hombres como mujeres. Los retos a muerte, duelo a muerte con cuchillo,
Son esos duelos tipo los del lejano oeste, esos que te ponen la pistola, se ponen de espaldas, dan un par de pasos y el que dispare primero gana. Esos son los duelos. Un reto a muerte. Así que tenemos algunos piratas famosos para que se acuerden. Van a ser los más grandes enemigos que va a tener el mercantilismo. Porque mientras los barcos roben todo el oro que hay en América, los piratas le van a robar a ellos. Así que ladrón que roba ladrón, ya saben. Y bueno, ¿qué aprendimos? Primero, aprendimos acerca del mercantilismo, que va a ser aquellas ideas políticas y económicas que van a perdurar desde el siglo XVI hasta aproximadamente el siglo XIX. Que el mercantilismo se va a caracterizar por el control absoluto del Estado sobre la economía. También vimos acerca de la importancia del oro. El oro va a ser muy importante porque es un material que se considera sagrado. Tiene la luz del sol, es un material muy maleable, un material muy duradero y además muy escaso. El monopolio, como les dije con el Monopoly, va a ser una medida tomada por el mercantilismo donde se va a controlar todo lo que se exporta y lo que se importa, donde el Estado va a tener el control del comercio. Otra medida, otra característica, fue el proteccionismo, donde se van a imponer impuestos o restricciones para el comercio, para que siempre salga beneficiado el comercio nacional. También vimos los productos más comercializados, como por ejemplo la seda, las especias, el orégano. Así que piensen cada vez que le echen orégano a su carnecita, que en esta época los reyes hubieran matado por un poco de orégano. Así que el orégano fue muy importante. Tenemos lo de las rutas comerciales, como la ruta de la seda, la ruta de la anza, la ruta de las especias. Y hablamos sobre los problemas del comercio, como el cierre de las rutas por medio de los turcos otomanos y la piratería, que vimos a los piratas más famosos. Eso, chiquillos, eso fue lo que aprendimos de esta clase, que llevamos ya 47 minutos. Uf. Aprendimos todas esas cosas. Espero no haber hablado tan rápido, perdónenme. Vamos a hacer estas actividades. La primera actividad tiene que ver con este texto que está acá. En este texto se encuentran varias características del mercantilismo. Es una fuente del siglo XII, no, del siglo XVII. Es una fuente del siglo XVII. Aquí se dan una serie de características que tiene el mercantilismo. Ustedes tienen que leer este texto y sacar todas las características, pero resumidas. ¿Ya? La segunda actividad, ustedes tendrán que desarrollar la habilidad, aplicar habilidades de pensamiento crítico, como formular preguntas, comprender, profundizar los temas estudiados en el nivel. Ya. Eso no importa mucho, pero esa es la habilidad de la actividad. Pero la actividad en realidad es esta. Ustedes tienen que imaginar que son un personaje famoso o alguien común y corriente, pero de la edad moderna. Imaginen que ustedes son el rey de Inglaterra. Imaginen que ustedes son aquel curita que estaba en la iglesia La Matriz cuando Francis Drake la fue a saquear. Imaginen que ustedes fueron aquel mercader a quien le cerraron las rutas comerciales los turcos otomanos. Imaginen que ustedes fueron la reina Isabel, que fueron alguna de estas mujeres piratas. Imaginen que son un personaje, alguno de esos, o cualquier otro que ustedes sepan, de aquella época. Y que debido a las características económicas del mercantilismo, o sea, todo lo que vimos en esta clase, o los problemas políticos de los estados modernos, todo lo que hablamos de el absolutismo y la ruptura inminente de la iglesia, ustedes tienen una serie de preocupaciones.
Explico de nuevo. Tienen que imaginar que ustedes son un personaje teniendo en cuenta todo lo que vimos las clases anteriores. Lo que vimos sobre la Reforma protestante, lo que vimos sobre el arte barroco, lo que vimos sobre el absolutismo, las monarquías nacionales y lo que vimos ahora sobre el mercantilismo. Y teniendo en cuenta todo eso, ustedes tienen que imaginar qué cosas le preocupaban a tu personaje. Porque, por ejemplo, yo ahora tengo una preocupación, que es que en un rato más van a dar una serie que me gusta mucho. Pero no creo que la reina Isabel, hace aproximadamente 500 años, haya querido ver esa misma serie. No creo que haya estado preocupada por esa serie. No creo que ellos hayan estado preocupados por el coronavirus. Ellos tenían sus propias preocupaciones. Así que yo quiero que ustedes tengan en cuenta todo lo que vimos, incluyendo el Renacimiento, y piensen qué preocupaciones habrán tenido las personas de esa época. ¿En qué cosas habrán pensado? ¿Qué cosas habrán hecho? ¿Qué cosas habrán tenido miedo que pasara? Bueno, teniendo en cuenta esas preocupaciones, van a realizar la siguiente actividad. Primero, van a crear su personaje. Tienen que describir primero su personaje. Si es que va a ser un campesino, un artesano, un rey, un pirata, un militar. Esto es un pirata, está inclusivo. Me equivoqué. Un militar, un sacerdote, un emperador, un mercader. Pueden ser cualquier personaje. Aquí puse un ejemplo de un militar, una pirata, un rey, una campesina. Ustedes tienen que elegir su personaje. O sea, van a poner número uno puntito. Yo voy a ser un mercader de Venecia, de 23 años. Muy guapo. Eso me pueden poner, por ejemplo. Me van a poner yo voy a ser una mujer pirata muy ruda y muy chora, de 15 años, no sé. Otra me van a poner yo voy a ser un rey viejo y gordo que va a ser dueño de muchas riquezas, de 40 años, no sé. Ustedes me van a poner en la primera parte cuál va a ser su personaje. Puede ser un personaje genérico o pueden poner un personaje con nombre y apellido. Pueden decir yo voy a ser Sir Francis Drake, yo voy a ser Edward Teach, yo voy a ser el rey Enrique VIII, yo voy a ser el Papa León X, no sé. Ustedes van a poner eso, ¿ya? Yo voy a ser Leonardo da Vinci. Ahí ustedes van a, primero, número uno, me tienen que decir cuál va a ser su personaje, ¿ya? En el punto número 2, quiero que ustedes busquen o me escriban una frase que buscaría su personaje en Google. Imaginen que, le voy a dar un ejemplo, no lo pongan. Imaginen que yo soy mi personaje es un mercader. Y yo ya no puedo, un mercader de 15 años, no, muy joven, un mercader de 20 años, que necesita comprar orégano. Y ahora no voy a poder comprar orégano porque me cerraron las rutas comerciales. Así que, si yo fuera un mercader, buscaría en Google cómo llegar a la China sin morir en el intento, por ejemplo. O, por ejemplo, si yo fuera Francis Drake y pudiera googlear, yo pondría cómo esconder mi tesoro Yahoo Respuestas, por ejemplo. Imaginen que ustedes fueran un personaje y que tienen que googlear aquello que les preocupa. Así como cuando uno googlea, por ejemplo, me duele la cabeza y me duele el dedo chiquito del pie. ¿Qué enfermedad tengo? Yahoo Respuestas. O tutorial de cómo hacer un pastel. Uno busca esas cosas en Google a veces. Pero piensen, si su personaje, el que eligieron acá, tuviera la posibilidad de googlear, ¿qué cosa hubiera buscado? Yo quiero que ustedes usen la imaginación. Quiero que salgan cosas chistosas, por favor. Cosas chistosas, pero que tengan que ver con la materia, porque me quiero reír. Así que quiero que imaginen su personaje, que imaginen qué cosa buscaría su personaje en Google, si pudiera, y luego que me expliquen un poco la situación de tu personaje. Por ejemplo, si yo elijo mi personaje va a ser Enrique VII, Enrique VIII de Inglaterra. Y él va a buscar en Google cómo divorciarme de mi tercera esposa, porque él se casó con muchas mujeres
tengo que explicar la situación de Enrique. Enrique fue un rey de Inglaterra que se casó con muchas mujeres y crió su propia iglesia, por ejemplo. Eso quiero que hagan, chiquillos. Quiero que usen la imaginación, que imaginen un personaje, que imaginen el problema, lo que quiere saber su personaje y que me expliquen. Y por favor, sean chistosos, sean entretenidos. Eso. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y recuerden, no sé qué estoy haciendo, recuerden enviar sus tareas a mi correo, que lo cambié, que ahora es Stephanie, no, es tareas profesora Stephanie @gmail.com. Es el correo al que me tienen que mandar las tareas. Y en caso de que tengan alguna duda, que seguro la van a tener porque la actividad está media difícil, las dudas me las preguntan, les envían a dudas. No soy muy original para los correos. Así que ahí. A esos correos me mandan sus dudas. Eso ha sido todo, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Adiós. Y antes de terminar, perdón, quiero decirles que si tienen alguna duda, me la pueden comentar igual en los comentarios de YouTube. Creo que es más fácil y es más entretenido. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en los comentarios y yo les voy a responder como toda una youtuber. Así que muchas gracias.